Gloria al Señor. Quedémonos de pie para recibir al vaso que Dios ha de usar en esta mañana para traer la palabra a nuestro hermano Sammy Monte. Eso sí, Verónica está por ahí. Vero, pasa por aquí. Esa joven que está va a pasar por ahí. Ella es mi hija. Sammy, pasa por aquí, por favor, Vero. No es porque sea mi hija, pero una niña hermosa, salió a la madre. Gloria al Señor. Y le doy gracias al Señor. Vero es una joven linda, linda. No es porque sea mi hija, amado. Pero yo le doy gracias a Dios por mis hijas. Le doy gracias al Señor. Vero es una joven que ama al Señor. Ama al Señor. Y lo que es de frente, ella así lo es en casa. Caiga en terreno fértil, Señor, que haga fruto. Señor, que no solamente nos las dejemos para nosotros, sino que las podamos compartir. Gracias por esta mañana, gracias porque tú todo lo haces bueno y todo lo que viene de ti, Señor, es bueno. Que tú lo uses con poder y en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias. Sí, se pueden sentar. A veces yo me balanceo entre la emoción y la razón. Y a veces no es fácil mantener los equilibrios. Pero antes que nada quiero agradecer la oportunidad que se me brinda de estar en este lugar. Me siento honrado, pero más me honra la amistad y la deferencia que la pastoral de esta iglesia ha tenido con este servidor a través de los tiempos. Porque el púlpito es circunstancial, el púlpito es ocasional y el púlpito es pasajero. Y se lo dice alguien que tiene sobre estos hombros, creo que 4 décadas de predicación evangélica. Pero la amistad, el respeto, la deferencia, como diría Cervantes, priceless. No tiene precio. Y esto es algo que yo he visto de su pastor, que lo considero un amigo. Y gracias por eso. Gracias por los jóvenes, porque es un culto de jóvenes, por alguna razón siempre estoy inmiscuido con ellos. Eso es bueno y eso es malo. Yo pertenezco a la izquierda evangélica y muchas veces pues, cederme estas oportunidades las voy a hacer con mucho respeto. Como yo digo, yo he tratado toda mi vida ser fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a mi conciencia y fiel a la gente que confía en mí. Eso implica que en el camino y en el proyecto de vida uno tiene que hacer muchos ajustes. Muchos ajustes. Porque hay momentos que uno pensando que está siendo fiel a Dios y a su palabra, estoy fallando en esto. Quiero compartir y quiero dar un saludo de parte de mi esposa, que se quedó allá frente a lo majestuoso del Semí, cerca del Tanamá, con el sonido del pitirri, con las temperaturas bastante frías para nosotros los boricuas, que esto es otra galaxia aparte. Y simplemente aprovechar esta oportunidad para tratar de compartir una palabra que tengo en mi corazón. No creo que sea parte de lo que ha sido mis ocupaciones. Porque yo no tengo preocupación sobre la iglesia. La iglesia es del Señor. Cuando usted se mete en el capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, hay una panorámica de lo que será la realidad de la iglesia en todos los tiempos. Y el Señor dice que es Señor de la iglesia, que Él fundamentó su iglesia. Pues eso es un problema del Señor. Y si será eso un problema para el Señor, es otra pregunta. Por tanto, yo me ocupo de lo que yo entiendo que a mí me corresponde y las aportaciones que yo entiendo que es mi generación. Y yo vengo del siglo pasado a hacerle a ustedes.
Sí, porque yo nací antes del 2000. En Primera de Crónicas, capítulo 12, se pueden quedar sentados. Se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, y yo sé que casi todos ustedes son hijos de Reina Valera, pero para que tengan otra versión. Nueva Versión Internacional, en el capítulo 12, versículo 32. Saludo de mi esposa. (12:32). Dice: de Issacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. O sea, tenían el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento. ¿Para qué? Que sabían lo que Israel tenía que hacer. Una excelente combinación. Tenían conocimiento. Lo peor del mundo es que usted sepa algo y no saber qué hacer con lo que sabe. Y esta será la plataforma, y yo voy a usar este texto bíblico como plataforma para analizar que conociendo los tiempos o conociendo nuestras oportunidades. Si la iglesia carismática aquí en Bayamón sabe cuál es el tiempo en que vivimos, cuáles son nuestras oportunidades, qué viene de camino, cuál es el momento histórico que estamos viviendo, cuál es nuestro presente, cómo nos proyectamos, hacia dónde vamos, cómo vamos. Pero antes de analizar este texto y ubicarlo en el contexto pertinente para poder tener las referencias claras y no sacarlo de contexto, yo quiero tomar dos escenarios previos a la vida de esta generación. Plataformas o escenarios que me son esenciales para mí, para analizar y ubicar a esta generación. En primer lugar, cuando usted se va al libro de Génesis, Issacar, cuyo nombre significa él traerá una recompensa, pero en el sonido hebreo implica premiar o alquilar. Issacar, según Génesis 30:18, es la triste narrativa de un amor no correspondido. Issacar nace porque Lea quiere tratar de ganarse el amor de su marido Jacob, algo que nunca consiguió y algo que a Dios en el camino le molestó. O sea que si Issacar nace un día como hoy, en una hora como hoy en el estado de Nueva York, era candidato para eliminarlo de la faz de la tierra. Esta es parte de la realidad que nosotros estamos viviendo. O sea, cuando usted ve ese background, ¿por qué viene Issacar? ¿Para tratar de ganar el favor de alguien? ¿Para tratar de mendigar el favor de alguien? ¿Para tratar de ganar la recompensa de alguien? Eso es un mal escenario. Y es un mal comienzo. El segundo escenario que yo quiero unir a esto y no pierda de perspectiva lo que le estoy diciendo, se encuentra en el libro de Génesis 49:14. Cuando en este bello poema Jacob está hablando del carácter y del futuro de las 12 tribus de Israel, hay unas declaraciones que es sorprendente. Cuando usted lee Génesis 49, los versículos 14 al 15, pero lo lee en la versión Dios habla hoy, es algo que, por lo menos en el análisis que uno hace, a uno le impacta. A mí me choca. Mira cómo dice esta versión, esa lectura textual en esta versión.
Isaacar es un animal de carga. Y no es ofensivo lo que le está diciendo Isaac a sus hijos. De las 12 tribus, 7 son comparados con animales. Dice que descansa en sus establos. Cuando vio que el país era bueno y agradable, eso es la visión de Isaacar, qué bueno está esto, prefiere para descansar, dobló su espalda para llevar carga y sin protestar se hizo esclavo. La declaración profética de Isaac sobre Isaacar es que dice que su generación tiene el potencial para hacer lo que Dios quiere que sea. Tienen la fuerza, tienen la capacidad, pero prefieren la vida cómoda y prefieren la esclavitud a hacer su trabajo y hacer lo que le corresponde hacer. A mí me da esto un sabor bien boricua. Y perdónenme que nosotros nos consideramos el ombligo del mundo. Pero a veces brincamos y hablamos y sacamos pecho y sacamos la bandera y hablamos de aquello, pero nos gusta doblar el lomo. Nos gusta que los weekends largos. Nos gusta la vida cómoda. Y teniendo el potencial para hacer lo que deberíamos de hacer, preferimos bajar el lomo. Pero déjenme sacarlo de esa corriente para que no se me pierda. En la mal llamada teología de las maldiciones generacionales, Isaacar y sus generaciones no tendrían elemento o ventaja alguna para echar hacia adelante. Y es curioso que si usted tiene estos dos trasfondos, un hijo que simplemente es un producto de un amor no correspondido, y de la visión profética que tienen sobre ellos, que tienen fuerza, pero lo que van a preferir es la esclavitud, la vida buena, la vida fácil. De momento, en Primera de Crónicas, usted aparece la tribu de Isaacar de una manera tan extraordinaria, de una manera tan elocuente. Es curioso que el texto no dice qué pasó entre una generación u otra. ¿Qué ocurre? Que la generación ahora presente, que es una generación de transición, es una generación que está consolidando el reino, es una generación nueva, cambió la mentalidad. Se sacaron el mono de encima. Se sacaron que eran producto de un amor no correspondido. Se sacaron la visión profética. No, nosotros seremos asnos fuertes, pero no vamos a ser esclavos de nadie. Nosotros vamos a ponernos en nuestra posición, vamos a asumir nuestros retos, vamos a asumir nuestras responsabilidades y vamos a echar para adelante y aportar lo que hay que aportar. Cuando usted busca textualmente no hay una... No hay. Pero yo no creo que Dios obra en el vacío. Dios nunca obra en el vacío. Y Dios siempre tiene puntos de referencia para actuar. Yo siempre he usado una ilustración. En esos momentos que uno viaja, ese avión está casi a 38.000 o 40.000 pies de altura. Va sobre 500 kilómetros por hora. Cuando yo miro para abajo y me gusta ir en las ventanillas, todo se ve igual. Ese avión va parado. Oye, pero cuando aterriza en el Luis Muñoz Marín, que está como a 20 metros del piso, y el avión ha reducido su velocidad prácticamente a 110 o 120 millas por hora, yo veo todos los edificios ¡fua, fua, fua! Rápidamente. ¿Cuál ha sido la diferencia
entre estar arriba y estar abajo. Los puntos de referencia. Una generación sabe para dónde puede ir si tiene los puntos de referencia adecuados. Y los puntos de referencia adecuados es usted y soy yo. Es esta comunidad y somos la iglesia del Señor. Si este país tiene los puntos de referencia claros, sabe para dónde va. Si no lo tiene, mire para Venezuela. Hay un escenario que a mí me da con pensar. Esto es una inferencia teológica y bíblica. ¿Recuerdan a Jacob? Jacob en un momento dado que tiene una palabra profética. Rebeca lo sabe. Pero a Isaac se le olvida, no quiere actuar conforme a la palabra profética. Quiere bendecir a Esaú. Y allí ocurre un elemento bien pragmático. El pragmatismo en la filosofía que usa lo que sea, aunque no sea correcto, para obtener un fin. Dios dijo que iba a cumplir esa palabra, pero entonces yo tengo que mentir. Yo tengo que manipular para que los propósitos de Dios se cumplan. What are you talking about, baby? Pero Rebeca fue bien pragmática. Y allí sabemos el negocio. Engañaron a su padre, que ya Isaac de manera simbólica, de manera física perdió su visión, pero ahí su elemento espiritual andaba sin visión. Era un patriarca sin visión. No engaña, obtiene la bendición. ¿A qué precio? Expatriado, nunca volvió a ver a su padre, nunca volvió a ver a su madre, y con un hermano que lo quería matar. Pero pasan 20 años. Gardel dijo que 20 años no eran nada, pero en los propósitos de Dios son fuertes. Hay disciplina, Dios tiene propósito, pero Dios disciplina lo que tiene que hacer. Por eso yo digo, no es el destino lo más importante. Lo más importante es el proceso. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a una posición parándome a un montón de gente en el camino, atropellando, maltratando, hiriendo, dando muerte. Y llegué. Y después doy gloria a Dios que estoy aquí. Es el proceso. Porque el proceso es lo que me indica dónde yo voy a llegar, pero cómo voy a llegar. Y para Dios es más importante cómo yo llego que llegar. ¿Qué ocurre? Pasan 20 largos años y hay que volver a la tierra prometida porque esa había sido la promesa de Dios. Jacob tiene un montón de temores que son normales. Él sabe que tiene un hermano que no lo tiene contento, que lo quiere matar. Y hay un escenario que es en el escenario de Peniel, donde él lucha. Y nosotros nos enfocamos en la bendición. Y qué excelente. Y luchó. Y aunque salió lastimado. Pero hay una pregunta que le hace el ángel del Señor. A diferencia de Isaac, que está ciego, el ángel de Jehová está viendo bien claritito. Y le pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? Y ahora tenemos un Jacob que ha sido añejado y curtido con el tiempo. Y de frente sabe que no tiene que dar front, sabe que no tiene que esconder nada, sabe la realidad de su vida. Y se me llamo Jacob. Soy el usurpador, soy el ladrón, soy aquel que he hecho mal. Y la palabra declaratoria del ángel es, no te llamarás Jacob, te vas a llamar Israel, príncipe de Dios. Ahora, Dios es un Dios de oportunidades.
Dios es un Dios de generaciones. Implica que si una generación le falló a Dios, la otra no tiene razón por qué fallarle. Nosotros podríamos hacer un resumen de las cosas buenas y las cosas malas. Yo soy de los que digo que un día estaremos delante del Señor y rendiremos cuenta. Allí no hay tío, pásame del río. Pero Dios le da oportunidad a cada generación. Y es cierto que para que una generación se pierda, lo único que se requiere es una. No mucho tiempo. Pregúntale a la generación posterior a Josué. Pasó una generación que no conocía a Dios. ¿Cómo que no conocían? ¿No tenían información? No tenían relación con Dios. Y a mí me da con pensar que esta plataforma, que este legado que posteriormente hizo Jacob, le sirve a la tribu de Isaacar, ¿para qué? Para decir, si nuestros antepasados pudieron, yo voy a poder. Si Dios le dio oportunidad a él, me la puede dar a mí. Si ellos tienen posibilidades, nosotros tenemos posibilidades. Si ellos pueden, nosotros podemos. Eso es lo que les digo a ustedes, jóvenes. Joven fui y he envejecido. Ya yo no tengo la fuerza de casi 40 años atrás. De verdad. Ya yo no estoy para emocionarme tanto. No me puedo agitar, tengo que mantener la presión 120, 60. ¿Sabes? Perdonándolo, pero tengo que cogerlo despacito. Pero mira esta tribu ahora. Y yo le voy a dar una serie de versiones para entenderla hacia dónde vamos. Cuando usted lee Reina Valera del 77, hablando del testimonio y las aportaciones que va a hacer esta tribu, es lo siguiente: eran duchos en discernir las oportunidades. Y yo le estoy diciendo a ustedes por esta palabra que Dios le está dando, le ha dado, le está dando y le dará oportunidades a esta comunidad de fe. Y saber, juntamente con las oportunidades, tiene que venir ¿qué? Un conocimiento, porque sin conocimiento no hay conquista permanente. Mira lo que le voy a decir. Yo he visto comunidades de fe, yo he visto individuos, he visto matrimonios con unos potenciales fuera de liga. Y por no tener el discernimiento y el conocimiento adecuado, sucumben. Y simplemente fueron lo que fueron. Y nada más. Dice que discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Nueva Traducción Viviente dice ese texto mismo. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino. ¿Para qué? Para Israel. Por tanto, era gente de discernimiento, era gente de conocimiento, era gente que sabían, conocían, entendían lo que había que hacer. Si usted coge este capítulo 12, más que consolidar el reino de David, esto no se trata de David, es de consolidar el propósito de Dios en David. Es el propósito. Esto no se trata de Samuel Montes. Yo haré las aportaciones que yo entienda que corresponden en mi generación. Si el Señor no viene, me tengo que morir. Y si me muero, le llevo ventaja a los vivos porque resucitaré primero. Yo no tengo problema con eso.
Pero como estoy hablando aquí, necesitamos que entender cuál es la aportación que nos corresponde hacer. Y en este proceso de transición, si usted se coge en ese capítulo 12, los únicos que hacen una aportación diferente es la tribu de Isaacar. Todos aportan hombres, todos aportan guerreros, todos aportan esto o aquello. Esta tribu va a aportar conocimiento. Y a mí me da con pensar que nosotros necesitamos aportar conocimiento. A mí me da con pensar que debemos aportar luz en el camino. Mira, yo googleo un mundo. Cuando a mí de mi trabajo me mandan por ahí a hacer un montón de cosas, pues gracias a Dios tengo Google. Y tengo los Ravi Zacarías, los Frank Turek, los Hill, todos estos caballotes. ¿Qué me van a traer iluminación a este jibarito de allá del barrio Ángeles de Utuado? Pero necesitamos, ¿por qué? Porque en la calle hay un montón de cosas que usted dice, ¿really? ¿De verdad que estos se atreven a postear esto? Y en medio del caos que vivimos, y en medio de los tiempos difíciles que vienen de camino, que nos están anunciando que con altavoces, y todavía mucha gente está viviendo el sueño de los justos. Los tiempos que vienen son tiempos difíciles. Claro, no hay que coger miedo. Como dato histórico, el imperio más brutal de la historia fue el Imperio Romano. Y es curioso que en el siglo III, los cristianos del siglo III ya tenían el Imperio Romano a los pies del Nazareno. Y no tenían los entrenamientos, y no tenían la información, y no tenían todo el Nuevo Testamento, y no tenían, no es que no estuviera, pero no lo tenían la mayoría. No tenían 20 versiones, no tenían a Google, no tenían estos caballotes. En cambio, en el siglo III, tenían el imperio más grande del universo a los pies de Jesús. Ahora, esto implica que son cambios, hay unos cambios aquí significativos. Y cambios para producir ¿qué? Y consolidar lo que se llama el propósito de Dios. No hay que dudar y no hay que ser profeta. Dios tiene unos propósitos que ha habido continuidad en esta comunidad de fe. Pero yo me atrevo a decir que hay cosas que Dios quiere hacer con ustedes de manera diferente. Ustedes van a honrar a sus antepasados. Ustedes van a honrar a su pastoral anterior. Ustedes van a honrar lo que se ha hecho. Pero hay cosas que están antes del Jordán y hay cosas que están después del Jordán. Y ya ustedes cruzaron el Jordán. Y hay cosas que yo no sé, pero Dios tiene aquí gente que le dará el conocimiento, le dará la sabiduría, y esto hay que hacerlo de esta manera, y esto hay que hacerlo de esta forma. Como dijo ese, la locura es tratar de hacer las cosas de la misma manera y que siempre nos resulte de manera diferente. No. Y no es una invitación a inventar. No es una invitación a traer todo ese pragmatismo teológico que se nos ha metido en la iglesia. Cosas que no son bíblicas, simplemente es escandaloso. Es evaluar. Son gente probada. Mira, aquí son 200 principales. Eso implica son gente probada en la fe. Son gente curtida en la batalla. Son gente que cuando dicen una cosa saben cómo decirla. Porque les voy a dar un ejemplo. Lo peor del mundo es una buena intención con mala información. Y de buenas intenciones está lleno el mundo. Dios le había dicho a David,
a través del profeta Samuel que él sería el próximo rey. Oiga, pero pasaron 13 años. ¿Y qué 13 años? Escondido en cueva, haciéndose el loco. Sí, cuando está frente a rey se babea todo y dice, sácame ese loco de aquí. Y hay un momento donde está a Saúl se le ocurre ir a hacer ciertas cosas que tiene que hacer biológicamente, y allí David estaba con sus guerreros y sus amigos bien intencionados, de verdad eran bien intencionados, le dicen a David, Dios te lo ha puesto como bandeja de plata. Este es el momento para que tú le des punto final a tus persecuciones. Este es el momento para que asciendas al trono. Y David hizo cierto movimiento y se sintió que redarguido. ¿El consejo era práctico? Sí. ¿El consejo era pragmático? Sí. Pero no provenía del corazón de Dios. No era la voluntad de Dios. Por eso la necesidad de tener gente. Mira, yo he dicho que esta última década, esos últimos 10 años míos, no sé si es que ya yo estoy saliendo de la edad de las sin razón, de los 50 para entrar a los 60. Ese cambio ha sido violento para mí. No me he podido adaptar bien. Sí, hay unos cambios que son brutales, muchachos. Por eso que hay gente que dice, no, yo me siento como de 20. Por estar relajando se me pierde el mensaje. Pero mira lo que hace Dios. A veces Dios nos pone en unas posiciones que son sumamente interesantes. Y tomo un ejemplo, la vida de Samuel. Samuel sería el próximo profeta y juez y sacerdote de la nación de Israel durante 40 años. Eso es mucho. Y es curioso que en un momento dado, cuando Dios se lo quiere preparar, lo lleva al escenario menos indicado. Y es frente a Elí y sus hijos, que literalmente es un ministerio corrupto. Eso es así. Y yo siempre le hacía la pregunta al texto, Señor, ¿por qué tú permitiste que el próximo profeta de Israel, el próximo juez de Israel, el próximo sacerdote de Israel estuviese de frente a uno de los ministerios más corruptos de su época? Con los años aprendí que Samuel, frente a Elí y a sus hijos, aprendió dos cosas: a cómo hay que hacer las cosas, pero también a cómo no hay que hacerlas. Por eso yo siempre hablo mucho de referente, porque nosotros somos los que le vamos a indicar a esa generación cómo hacer las cosas, pero también cómo no se deben de hacer. Mire, una de las aportaciones que hacen ellos es el discernimiento. Yo voy a leer una definición de discernimiento. El autor es latinoamericano Pablo Deirós, en su diccionario hispanoamericano de la misión, nos habla sobre lo que es discernimiento. Dice: es la cualidad o poder de ser capaz, bajo la guía del Espíritu Santo. Interesante, no es sabiduría humana, no es conocimiento humano, es guianza del Espíritu Santo, de ver, captar o comprender lo que está oscuro, o percibir lo que no es evidente de manera natural. El objeto, según Deirós, es identificar la presencia o ausencia de Dios en una determinada actividad.
Porque de momento la iglesia carismática, Pastor Raúl, te vas a sentir con las manos llenas. Te vas a sentir con las manos con todas las posibilidades de hacer muchas cosas. Pero la pregunta que es básica y fundamental, Señor, todo esto que viene de camino, viene de ti. Porque a veces nosotros confundimos el activismo religioso con espiritualidad. Se puede hacer mucho y no ser de parte de Dios. Entonces nos convertimos en un obrero de la iglesia y no en un obrero de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Uno aprende en el camino. Cuando yo tenía 20 yo me quería llevar el mundo por fuera. Es más, yo quería salvar al mundo. Con el tiempo aprendí, no lo puedo. Es hacer a mi asignatura, cumplir con mis responsabilidades, tratar de ser consecuente. Porque si yo sé que una reventadora no es fácil de levantarse. Una reventadora no es fácil de levantarse. Sigue diciendo Dios, capacidad para determinar la capacidad. Gloria a Dios. Necesitaba la mano del pastor para que hay unción, papá. Ok. Capacidad para determinar la diferencia que de otra manera no estará abierta a nadie. Necesitamos guía del Espíritu Santo, pero es un ejercicio. Mire qué interesante. Cuando usted va a Hebreos 5:14, donde dice ejercitando sus facultades para la perfección espiritual, la palabra ejercitar viene de la palabra gimnasio. La gente que va a traer luz, la gente que nos va a ayudar, la gente que va a discernir las oportunidades, son gente que ha estado en el gimnasio de Dios. ¿Y cuánto está aquí en el gimnasio? ¿Se ha metido en algún gimnasio humanamente? Tratar de rebajar 2 libras es difícil. Porque la gente que va a aportar son gente que hace tiempo Dios los está entrenando y los está capacitando. Y han tenido y van teniendo esa habilidad que van dando los años. En esa presencia que se va cultivando a través de los tiempos. Y usted va diferenciando entre la emoción y la realidad, entre la espuma y la esencia. Dicho de otra manera, para poder aplicar de manera efectiva, hay que discernir primero. El conocimiento precede a la aplicación. Si no hay un conocimiento adecuado, estaremos dando ¿qué? Golpes en el aire. Estaremos tratando de inventar. Vamos a hacer cultitos aquí, cultitos allá, a ver si se convierte alguien. La iglesia del Nuevo Testamento no hacía culto para que se convirtiera nadie. La iglesia del Nuevo Testamento no hacía culto para que se convirtiera nadie. No hacían proyectos de visitación. La gente venía por el testimonio que veía en ellos, por la presencia de Dios que veía en ellos. ¡Wow! ¿Qué está ocurriendo ahí? ¡Vamos para allá! A mí me gusta Pedro y Juan que le dijeron al cojo, no tenemos ni oro ni plata. Y hoy hemos cambiado, tenemos oro y plata, te damos porque no tenemos de lo otro. Perdone que lo diga así, se lo estoy diciendo con mucho respeto. Pero Pastor Raúl sabe que si le cede un púlpito a un colorado Utuado, tiene un problema. Mire, cuando usted va al libro de Esther, en el capítulo 5. Mire cómo Dios usa un acto tan aparentemente inofensivo.
Y mira el instrumento que Dios va a usar, o la característica de ese instrumento, la belleza de Esther. Para posicionarla en un lugar que ella no sabía cómo iba a ser, ella no sabía el proyecto de Dios que había tras ella. Porque hay cosas que nosotros no sabemos, pero Dios va abriendo unas puertas y nos va ubicando, va cerrando esta, y ay, ¿por qué se me cierra esa puerta? Porque esa no es la puerta indicada. Ay, porque yo vengo de mi familia, no importa tu familia. No le eche la culpa, no, usted tiene la responsabilidad, usted tiene las herramientas para echar para adelante. ¿Y dónde Dios te está ubicando hoy? Quizás tú no sepas la repercusión, pero Dios sabe lo que está permitiendo. Y Esther llega a ser la preferida del rey. Y un día se levanta un individuo como Amán, que se para en el Senado de Nueva York a firmar con una sonrisa de lado a lado en un infanticidio. Nunca te he visto en la historia de este país. Y aparentemente las tinieblas como que avanzan y están ganando terreno. Parecen. Aparente y alegadamente. Y no he dicho nombre. Y de momento se levanta una conspiración para tratar de exterminar a un pueblo. Es curioso que lo que falló Saúl años anteriores casi se cumple ahora. Y Dios usa un hombre, ¿verdad? Mardoqueo, que fue el punto de referencia. Y en el capítulo 5, desde el versículo 13 en adelante dice, Reina Valera 77, entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no te imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola más que cualquier otro judío. A veces nosotros pensamos que lo que está ocurriendo allá, como no tiene que ver nada conmigo, yo me voy a quedar contento cantando gloria a Dios y aleluya, y un día no vendrán por mí. Yo le voy a decir a ustedes, y esto a quizá gente no le va a gustar. La presidencia de Trump, lo odie o lo ames, es un paréntesis profético en la agenda globalista que está ocurriendo a nivel mundial. Si va a durar 4 años, va a durar 8, no sé. Pero le puedo decir que es un paréntesis profético. Y luego se va a acelerar el proceso de globalización, que todo esto que usted está viendo son simplemente efectos de la globalización que para un día establecer un dictador mundial. ¿Qué implica esto? Que usted y yo tenemos una responsabilidad ahora de prepararnos para que lo que venga de camino no nos sorprenda y tenemos que conocer el tiempo que estamos viviendo. Hay que adiestrar, hay que capacitar. Y digo algo que era más adelante, pero se lo tengo que decir a los jóvenes ahora. Y yo sé que esta iglesia, yo lo sigo. Yo antes de irme para el lugar donde yo me reúno, lo pongo en Face y sé lo que están haciendo. Y los felicito. Hay un autor norteamericano, se llama Kinnaman. No sé si lo estoy repitiendo bien. Ese es inglés dutuado, Ángel dutuado. Él escribe un libro que se llama Me Perdieron. Y él dice lo siguiente. A nivel de la nación norteamericana, los norteamericanos pues tienen unas prácticas bien interesantes. Todo este espectro religioso lo analizan por estadística. ¡Wow! Es fascinante. Nosotros acá, por fe, todo. Y él dice que la incidencia de pérdida de jóvenes comienza a los 14 años.
Prácticamente nosotros perdemos la mitad de nuestros jóvenes entre la edad de 14 a 30 años. ¿Usted sabe lo que hizo? Las inversiones que se hacen, los esfuerzos que se hacen desde la niñez y que nosotros perdamos más de la mitad de nuestros jóvenes. De esa mitad de nuestros jóvenes que se pierde, una tercera parte nunca volverán a la iglesia. La otra tercera parte se mantendrán en la periferia de la iglesia. Y la otra tercera parte volverán. El problema es complejo. Son muchos los factores. Pero uno de los grandes factores que se tiene, y Kinnaman lo dice, es que no hemos enseñado a nuestros jóvenes a pensar. Los enseñamos a qué pensar. No, a pensar. A que aprendan a tomar decisiones, porque mientras usted tiene en la casa, usted se para bien parado y dice, aquí mando yo. ¿Quién es el que te paga esto, a esto y lo otro? Pero a la tierna edad de 14 años estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no se pierden cuando llegan a la universidad. Yo fui universitario. Y muchos de los que están aquí fueron universitarios. Pero los perdemos adentro. Y a mí me preocupa esa... yo sé que yo puedo entender el sentimiento de los padres. Para yo tenerlo en el punto, prefiero tenerlo aquí aunque esté perdido. ¿Qué es eso? Eso es lo que le estamos diciendo a nuestros jóvenes. Que nos conformamos y tenemos el espíritu de Isaacar metido por dentro. Que tienen la capacidad, que tienen la fuerza. No dice el Señor en su palabra que en los posteriores días vuestros hijos profetizarán. Que vuestros hijos tendrán una palabra poderosa. Que tendrán visiones. ¡Ay, Señor! Esa es la visión de Dios, jóvenes. Y no es que sean predicadores de púlpito, necesariamente. Es que la aportación, como la reina Esther, que simplemente fue su belleza, es el instrumento para ejecutar el propósito de Dios. Eso implica que hay que seguir trabajando con los muchachos. Aunque nos vuelvan locos. Aunque me hagan subir la presión con ciertas preguntas y ciertos cuestionamientos. ¿Qué es lo que yo hago? Ya yo no doy muchas contestaciones personales, pero lo mando a la gente que hay que mandarlo. Yo tengo una jovencita y digo, pues léete de Rabbi Zacarías esto. O léete de Turek esto. Sammy, wow, esto está... Eso es. Para que el día que lleguen a la universidad nadie le coma los dulces. Y aunque no ganen la batalla con su profesor, pero yo tengo una convicción profunda. Y yo tuve profesores seculares, y yo tuve profesores humanistas, y yo hay momentos que yo no tenía la contestación, pero yo podía decir, yo sé que lo que yo he vivido es real, yo sé que esto es real, yo he visto en mi vida, yo lo sé. Y no lo sé por fe. Esa es la peor contestación que a veces damos. ¿Y por qué tú crees que la Biblia es verdad? Por fe. ¿Y por qué yo sé que los elefantes vuelan? Por fe. Pero una de las cosas que yo he tratado, por lo menos en la aportación, vamos a pensar, vamos a analizar. No es fácil. Porque es como que se nos quieren salir del control nuestro. Dios no nos llamó a controlar a nadie. Eso se llama manipular. Dios nos llamó a poner las herramientas adecuadas, que hagan los análisis pertinentes, que hagan los análisis los unos con los otros, que pregunten, miren, yo les voy a dar un ejemplo. Mi distinguida esposa que no está aquí, y Nancy ha sido una compañera de vida. Pero yo me recuerdo que unos años antes de hacernos novios, tuvimos 7 de novios y cumplimos 30 este verano. Es bastante tiempo. No la puedo cambiar porque pierdo. Pero yo me recuerdo escuchar ciertas declaraciones, decir, hermanos jóvenes, no se enamoren porque Cristo está en las puertas.
Y yo, ¿what? Quizás había una buena intención del predicador, pero es una pésima información. Yo tengo que continuar con mi vida. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir mejorando. Si me coge en el trabajo, me voy con él. Si me coge comiendo, me voy con él. Si me coge durmiendo, me voy con él. Si me coge bañando, me voy con él. Si me cogía jugando pelota, me voy con él. Porque hay que incentivarlo. Los pies en la tierra. Y la mente allá en la gloria. Y nosotros necesitamos trabajar con ese escenario. Y mire lo que dice, y vuelvo aquí a tomar esto. Porque si callas absolutamente en este tiempo, ¿cuál es una de las aportaciones que nosotros tenemos que hacer en este tiempo? Y conociendo los tiempos, no es tiempo de callar. Si usted tiene miedo, déjalo en su casa encejado. Es tiempo de... Estos son los tiempos que nos definen dónde estamos parados. De qué material nos han hecho. Dónde hemos sido fundidos. Dónde se nos ha metido calor. De qué posición tenemos. Mira, si los secularistas, humanistas se enojan conmigo, que se enojen. Pero tenemos un mensaje que proclamar, tenemos unas verdades que decir, tenemos que levantar nuestra voz. Esto es incorrecto, pero también ser consecuente con el actuar. No tal calce. ¿De qué nos sirve estar contra del aborto? Y a nivel de la nación norteamericana, el 32% de los que se hacen abortos son mujeres cristianas. El 32%. El otro 28%, católicas. Hay que ser consecuentes. No perfectos. La gente sabe que no somos perfectos. Eso usted no tiene que postearlo. Pero hay que ser consecuente con lo que creen. Ustedes tienen dos especialistas aquí, doctores González. Pregunten, ellos saben, se lo han dicho, cuáles son los niveles de divorcio que tenemos en nuestra familia evangélica. Y no estoy, entiéndame esto. Yo quiero que usted me entienda, yo no entiendo todas las razones. Pasar por un divorcio o por un aborto debe ser algo que trauma. Perdóname, no estoy tratando de herir a nadie aquí. Simplemente acentuar unas realidades que nosotros tenemos, que hay que seguir trabajando, que hemos fallado en el proceso, que hemos fallado en el camino, que no hemos hecho de manera correcta y comenzar a rehacer con el conocimiento que Dios nos da, con las aportaciones y discerniendo los tiempos para hacer las cosas de manera correcta. Mire lo que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, vendrá alguna de otra parte respiro y liberación para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Cuando usted se va al libro de Génesis, capítulo 1, ¿qué hay en la tierra? ¿Qué hay en la tierra? No hay caos. ¿Verdad que hay caos? Pero sobre el caos dice que el Espíritu de Dios se movía. Oh, yo espero que usted me esté entendiendo. Hay caos, pero el Espíritu de Dios se está moviendo. Hay infanticidio, pero el Espíritu de Dios se está moviendo. Hay revolución, pero el Espíritu de Dios se está moviendo. Y ese concepto es de empollar. Como el águila hace con sus huevos, ¿para qué? Para resurgir vida. En medio de lo que estamos viviendo, yo le digo a usted que Dios está levantando una generación poderosa. Y son esos chamaquitos que ustedes ven aquí. Y a veces se los ve de una manera y wow. Pero son ellos.
Y ellos no son la iglesia de la mañana, ellos son la iglesia de hoy también. Y mira la pregunta existencial que Dios le hace. Que Mardoqueo, le hace a Esther. Y quién sabe si para una ocasión como esta ha llegado a ser reina. A mí me da con pensar que si este servidor tiene la oportunidad de compartir un mensaje como este con ustedes, pienso que Dios se trae algo con ustedes. Que para momentos como los que estamos viviendo y los que vienen de camino, Dios nos quiere meter en su gimnasio, adiestrarlo, capacitarlo, entrenarlo, para que lo que venga de frente, como comunidad le metan mano. Para que dentro de vuestras redes de comunidades de fe, Raúl, aporten algo que tienen que aportar: la ciencia, el conocimiento y el discernimiento. Nosotros, como iglesia evangélica boricua, no podemos seguir dándonos el lujo de vivir como vivimos hasta aquí. Mucha tribu, mucho quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú. No, hay un Dios que está viendo. Y yo no pongo a Dios como cuco de nadie, porque Dios no es cuco, Dios es Dios. Y Dios sabe. Yo siempre acuerdo y cierro con esto. Corrí el año 90 y pico en un Pentecostés de la Hermandad de Iglesias Carismáticas en la ciudad de Arecibo, en Arecibo City. Lo digo así porque aquí hay gente de Guaynabo City. Todavía me acuerdo de aquella palabra con mucho dolor. Yo me recuerdo, yo no soy de invitar mucha gente a la frente, no tengo esa habilidad de estar ministrándole a la gente. No. Yo tengo muchas limitaciones. Aunque sea lo que Dios me ha llamado, y he tratado de hacer lo mejor posible con lo que Dios me ha llamado a hacer. Y yo me recuerdo que se me ocurre decirle a todos los jóvenes: pasen al frente. Muchos de estos jóvenes ahora tendrán 40, tendrán hijos, algunos estarán estudiando. La adolescencia en Puerto Rico dura hasta los 30 años, no se preocupen. Y por alguna razón que simplemente con el tiempo lo puedo entender, le dije: esta generación que venga aquí al frente, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde hacer, esta generación se levantará haciendo lo que va a hacer y diciéndonos: ustedes no pudieron, pero nosotros lo vamos a hacer. Y yo sé que aquí hay gente que ha hecho muchas aportaciones muy buenas, pero hay que seguir haciéndolas con esto. Hay que invertir mucho en estos jóvenes. Hay que seguir trabajando con ellos, no empujándolos, no. Yo recuerdo hace poco un pastor, leía de él y me fascinó, y yo sé que lo están haciendo aquí de manera efectiva. Él decía: yo no pongo como líder de jóvenes a otro joven. A mí me chocó. Él le pone como líder de jóvenes a parejas casadas,
algunos tienen hijos, y él explica por qué. Para que esos jóvenes tengan puntos de referencia saludables. Cómo un hombre trata a una mujer, cómo una mujer trata a un hombre, cómo los padres tratan a los hijos, cómo los hijos se relacionan con los padres. Oh, eso es romper con esquemas que nosotros nos hemos inventado del modelo secular y lo hemos adaptado a la iglesia. Y esos jóvenes se van a levantar. Porque cuando vean... Raúl, ¿cuánto tú cumples con tu esposa? 20 años. El día que un jovencito de estos se quiere enamorar, se van a enamorar como quieran, pero que se quieran casar, dicen, wow, si aquel mi pastor pudo, yo puedo. Si aquel, mira, vencido y anduvo por aquí y por allá, si él ha podido, yo puedo. Cuando yo le escucho, sí he pasado momentos difíciles, he estado en el piso, he estado destrozado, he llorado, he batallado, pero hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y no es quién sabe si para este momento Dios te ha puesto. Dios sabe, y yo te lo proclamo, que para este momento Dios nos ha puesto. Vamos a estar puestos de pie. Ya yo tengo que respetar la edad mía. Yo simplemente lo invito a usted a que usted reflexione. Usted haga los análisis pertinentes que tenga que hacer. Si hay algo que usted se quedó con duda, puede hablar con su pastor, Raúl. Puede hablar con mis hermanos González. Ellos tienen comunicación conmigo. Sí. ¿Qué fue lo que tú quisiste decir con esto? Yo creo que me expliqué bien. Pero por si acaso. Y como comunidad de fe, que yo estoy consciente de todo un proceso. Yo le voy a ser honesto. Verlos a ustedes aquí, ver la cantidad de personas que hay aquí, es porque Dios está brutal. A mí alguien me hizo una pregunta, yo no sé cómo manejar esto, pero Dios sí lo sabe. Y esto es simplemente algo que va a su currículum, como experiencia y como análisis. No es tiempo de, es tiempo de enfocarse en lo que Dios quiere hacer. Yo no lo estoy invitando a trabajar más. Not working alcoholic. No, no es más trabajo. Es a pensar mejor. Es a analizar mejor. Es a discernir mejor. Es a conocer el tiempo que nos ha tocado vivir. Es saber lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay una gente que nos va a seguir. Y lo peor del mundo es poner la escalera de vida sobre la pared equivocada. Y cuando hemos llegado arriba, ¿dónde la puse? Porque de lo que ustedes hagan y cómo lo hagan, dependen otros. Porque hay gente que va a estar pendiente a ustedes. Porque ese conocimiento, esa revelación, y yo no hablo de nuevas revelaciones, yo no hablo de esas de lo que está en el main spirit evangélico. No. Hay suficiente bíblica, hay suficiente Biblia, que 40 años atrás yo me siento un neófito. Pero que ese norte nos siga guiando Dios. Gracias por ser muy amables conmigo. Gracias, Raúl y Yara, por tener la gentileza de ceder este púlpito. Gracias por ustedes tener sus oídos, su corazón y su mente presto a este mensaje. Y mi anhelo es a través de la predicación.
La única tribu que aportó conocimiento en tiempo de consolidación fue Isaacar. Y no eran tantos, eran 200. Si ese número puede duplicarse aquí o qué. Lo importante no son los números, iglesia. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Oren conmigo. Ay, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esta comunidad de fe. Gracias por los pastores que tuvieron. Gracias por los pastores que tienen. Gracias por las aportaciones que han hecho a través de los tiempos. Pero gracias por lo que hay que hacer nuevamente. Señor, yo sé que ser voz en el desierto no siempre es bienvenido. Hay voces que claman en el desierto, que son necesarias previas a tu venida. Que esta comunidad de fe sea una voz profética. Porque entiendo por el contenido bíblico que he compartido con ellos. Tú los has llamado a conocer los tiempos, a ser duchos en ciencia, a discernir los tiempos para saber lo que hay que hacer. Señor, que esa presencia tuya le dé la capacidad de saber aplicar lo que ellos saben. En el momento oportuno, en el espíritu adecuado. Y que simplemente hoy sembremos y un día recogeremos en el reino de los cielos. Mira esta juventud que se está levantando aquí, que tienen el entusiasmo, el ánimo. Señor, ellos son parte de tu agenda. Como dice Joel y lo repite Pedro, en estos tiempos profetizarán, tendrán una palabra poderosa, tendrán visiones, y nosotros los ancianos seguiremos soñando. Y yo sigo soñando, Señor, que hay una iglesia que se levanta poderosa, que no la detiene las tinieblas, que no la detiene las falsas doctrinas, que no la detiene las divisiones, que no la detiene, Señor, nada ni nadie, y que se levantará gloriosa y poderosa en medio aún de los tiempos difíciles que estamos viviendo. En Cristo Jesús es tu iglesia. Amén, amén. Gracias por su amabilidad, pastor.